Liturgia para hoy jueves 29 de abril. Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Santa Catalina de Siena nació en 1347 en Siena, hija de padres virtuosos y piadosos. Ella fue favorecida por Dios con gracias extraordinarias desde una corta edad y tenía un gran amor hacia la oración y hacia las cosas de Dios. Su vida estuvo repartida entre la contemplación de Jesús crucificado y el servicio de la Iglesia. Trabajó incansablemente por la paz para hacer regresar al Papa de Aviñón a Roma. Escribió espléndidos documentos llenos de doctrina espiritual. Antífona. Esta es una virgen sabia y prudente, que salió al encuentro de Cristo con la lámpara encendida. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que a Santa Catalina de Siena le hiciste arder con amor divino en la contemplación de la pasión de Cristo y en el servicio de tu Iglesia, concédenos por su intercesión que tu pueblo, asociado al misterio de Cristo, se alegre siempre en la revelación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 13 al 25. Habiéndose embarcado en Pafos, Pablo y sus compañeros se dirigieron a Perge de Panfilia. Pero Juan Marcos se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado fueron a la sinagoga y participaron en la reunión. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: Hermanos, si tienen algunas palabras de exhortación que dirigir al pueblo, pueden hacerlo. Pablo, entonces, se puso de pie, hizo señas con la mano pidiendo silencio y dijo: Israelitas y demás personas que temen a nuestro Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados. Luego, cuando vivían como extranjeros en Egipto, los convirtió en una gran nación, y con la fuerza de su brazo los sacó de allá. Por cerca de 40 años tuvo paciencia con ellos en el desierto, y después de haber aniquilado a 7 naciones en el país de Canaán, le dio en posesión esa tierra por unos 450 años. Luego les dio jueces hasta que vino el profeta Samuel. Después pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero Dios lo rechazó y les dio por rey a David, de quien hizo este elogio: Encontré en David, hijo de Jesé, un hombre según los deseos de mi corazón. Él ejecutará todos mis planes. Y según lo prometió, de la descendencia de David, le dio a Israel un Salvador, a Jesús. Pero antes de la venida del Salvador, Juan hizo un llamamiento a todo el pueblo de Israel para que se bautizara en señal de conversión. Y cuando estaba para terminar su vida, decía: Yo no soy lo que ustedes piensan, sino que después de mí vendrá otro, al cual no soy digno de desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 88. Tuviste misericordia de David y su linaje por siempre. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, pues dijiste: Cimentado está por siempre mi amor, asentada más que el cielo mi lealtad. Tuviste misericordia de David y tu linaje por siempre. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Tuviste misericordia de David y su linaje por siempre. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder.
Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca, salvadora. Tuviste misericordia de David y su linaje por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, tú eres el testigo fiel, el primogénito de los resucitados. Tú nos amas y nos libraste de nuestros pecados con tu sangre. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 16 al 20. En la última cena, después de lavar los pies a sus discípulos, les dijo Jesús: les aseguro que no es el siervo más que su amo, ni el mensajero es más que el que lo envía. Sabiendo estas cosas, serán felices si las ponen en práctica. Yo no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que escogí, pero es necesario que se cumpla lo que dice la Escritura. Uno que compartía mi pan fue el primero en traicionarme. Se lo digo desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean y comprendan quién soy yo. Se lo aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Recibe, Señor, el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti. Oh Dios, vivo y verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Si vivimos en la luz, lo mismo que Dios está en la luz, entonces estamos unidos los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos purifica de todo pecado. Aleluya. Oración después de la comunión. Nos confiera, Señor, la eternidad, la mesa celestial de la cual hemos sido alimentados, y que también nutrió la vida temporal de Santa Catalina de Siena, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Oh Dios, que has restaurado la naturaleza humana, elevándola sobre su condición original, no olvides tus inefables designios de amor y conserva en quien has renacido por el bautismo los dones que tan generosamente han recibido. Amén. Lectura. Del linaje de David, Dios hizo nacer un Salvador. Hechos 13:25. El discurso de Pablo es el típico que pronunciará cuando sus oyentes son los judíos, o sea, cuando es invitado a predicar en la sinagoga. Lo hace a partir de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, como lo había hecho en su larga catequesis el diácono Esteban. Con un recorrido que va desde la salida de Egipto y la conquista de la tierra prometida, hasta Jesús de Nazaret como el Mesías enviado por Dios, pasando por la figura de David y la de Juan, el precursor inmediato. Pablo presenta a Jesús como la respuesta de Dios a las esperanzas y las promesas de toda la historia de Israel. Según lo prometido, Dios sacó de la descendencia de David un Salvador para Israel, Jesús. Nombrando a David, capta la atención y la simpatía de la sinagoga. Describiendo a Juan como precursor del verdadero Mesías, sale al paso de algunos que posiblemente todavía seguían considerándose discípulos del Bautista. El que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Juan 13:16-20. A partir de hoy, durante 3 semanas, todos los días, excepto en las fiestas, el Evangelio del día está tomado de la larga conversación de Jesús con los discípulos durante la última cena, capítulos 13 al 17. En estos 5 capítulos, que describen la despedida de Jesús, se percibe la presencia de los 3 hilos que tejen y componen el Evangelio de Juan: la palabra de Jesús, la palabra de las comunidades y la palabra del evangelista que hizo la última redacción del 4º Evangelio. En estos 5 capítulos,
Los tres hilos están de tal manera entrelazados que el todo se presenta como una pieza única de la rara belleza e inspiración, en la que es difícil distinguir lo que es del uno o lo que es del otro, pero en el cual todo es palabra de Dios para nosotros. Estos 5 capítulos traen la conversación que Jesús tuvo con sus amigos en vísperas de ser detenido y condenado a muerte. Era una conversación amistosa que queda en la memoria del discípulo amado. Jesús, así parece, quería prolongar al máximo ese último encuentro, momento de mucha intimidad. Lo mismo sucede hoy. Hay conversaciones superficiales en las que se gastan palabras y que revelan el vacío de las personas. Y hay conversaciones que van al fondo del corazón y quedan en la memoria. Todos nosotros, de vez en cuando, tenemos estos momentos de convivencia amistosa que dilatan el corazón y se convierten en fuerza en la hora de las dificultades. Ayudan a tener confianza y a vencer el miedo. Los 5 versículos del Evangelio de hoy sacan 2 conclusiones del lavatorio de los pies. Juan 13:1-15. Habla del servicio como característica principal de los seguidores de Jesús y de la identidad de Jesús como revelación del Padre. No es más el siervo que su amo. Jesús acaba de lavar los pies a sus discípulos. Pedro se asusta y no quiere que Jesús le lave los pies. Si no te lavo los pies, no podrás compartir conmigo. Y basta lavar los pies, el resto no necesita ser lavado. El valor simbólico del gesto del lavatorio consistía en aceptar a Jesús, que se entrega a sí mismo por los demás, y no aceptar a un Mesías Rey glorioso. Esta entrega de sí como siervo de todos es la clave para entender el gesto del lavatorio. Entender esto es la raíz de la felicidad de una persona. Sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen. Pero habían personas también entre los discípulos que no aceptaban a Jesús como Mesías siervo. No querían ser siervos de otros. Probablemente querían un Mesías glorioso como rey y juez. Según la ideología oficial, Jesús dice: no me refiero a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero tenía que cumplirse la escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Juan se refiere a Judas, cuya traición va a ser anunciada inmediatamente después. Para meditar. Es fácil admirar el gesto del lavatorio de los pies hecho por Jesús y reflexionar sobre cómo ha entendido Él la autoridad. No he venido a ser servido, sino a servir. Pero lo que nos pide la palabra de Dios no son afirmaciones lógicas y bonitas, sino el seguimiento de Jesús, la imitación de sus actitudes. En este caso, la imitación en nuestra vida de cada día, de su actitud de servidor de los demás. En la Eucaristía, dándosenos como pan y vino de vida, Jesús nos hace participar de su entrega de la cruz y por la vida de los demás. Él mismo nos encargó que celebráramos la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía, pero también nos encargó que la imitáramos en el lavatorio de los pies. Hagan ustedes otro tanto, lávense los pies los unos a los otros, ya que comemos su cuerpo entregado por y bebemos su sangre derramada por. Todos somos invitados a ser durante la jornada personas entregadas por, al servicio de los demás. Dichosos nosotros si lo ponemos en práctica. Reflexionemos. Jesús sabía convivir con las personas que lo rechazaban. ¿Cómo es tu relación con las personas que no te aceptan? Oremos. Señor Jesús, que obedeciste con total fidelidad al Padre del Cielo, ayúdanos a aprender tus enseñanzas y al recibirte a ti, recibir a aquel que te envió. Amén.